Jóvenes y señoritas, muy buenos días. Espero estén teniendo un excelente día. Y nada, vamos a comenzar con la clase de Historia Universal. Soy el profesor Ronaldo y comenzamos. El tema del día de hoy es la cultura egipcia, primera parte. Tenemos que tener en cuenta de que la cultura egipcia es una de las culturas más grandes, ya que se desarrolla la civilización en ella, ¿no? Es por eso que hemos decidido dividirlo en diferentes partes. El día de hoy vamos a solamente trabajar lo que es el medio geográfico, vamos a trabajar lo que es la evolución histórica y la organización política. La siguiente semana, en el segundo tema, vamos a estar viendo lo que es la organización social y la organización económica posteriormente, ¿no? Ya que, como veremos, la cultura egipcia es pues una de las culturas más grandes del mundo. Continuamos. El medio geográfico. ¿Qué nos dice acerca del medio geográfico? Es preciso mencionar que Egipto se encuentra situado en el extremo noreste de África. Es atravesado de sur a norte por el río Nilo, que desemboca en el mar, en el mar Mediterráneo. Aquí podemos observar que es de sur a norte. Aquí podemos observar toda la parte sombreada, que es el Egipto, ¿no? Entonces es atravesada por el río Nilo, la parte de celeste, y va a desembocar en el mar Mediterráneo. ¿Ok? Continuamos. Los límites. Por el norte, la cultura egipcia limitaba con el mar Mediterráneo, como ya podemos observarlo. Por el sur, con la región de Nubia, por esta parte. Por el este, con el Mar Rojo, por esta parte. Y finalmente por el oeste, por el desierto de Libia. Aquí lo encontramos, ¿ya? Entonces, esos es los límites que va a tener la cultura egipcia con los diferentes lugares. Influencia económica del Nilo. Estamos hablando del río Nilo, ojo. ¿Cuál fue? La influencia económica del río Nilo es preciso mencionar que es el desierto, es un desierto que está atravesado por el Nilo, ¿no? Aquí, como podemos observar en imágenes, como ya lo mencioné con anterioridad también, está atravesado por el río Nilo, va a desembocar en el mar Mediterráneo. Nace en el lago La Victoria, ¿no? Y desemboca en el mar Mediterráneo, aquí. Se dice que desborda una vez al año, inundando y fertilizando el valle, que lo vamos a ver a continuación. Como hemos podido apreciar en la anterior imagen, toda esta parte es un valle que está pintada de verde. En el anterior mapa lo hemos podido apreciar y podíamos ver que era ese, ¿no? Además de que el río Nilo era considerado como fuente de vida, ¿ya? Aquí vamos a ver tres cuadros, la inundación, la siembra y la recolección, era durante el año lo que se dedicaban a hacer. De junio hasta octubre era la inundación, y desde octubre hasta febrero era la siembra, y de febrero a junio se daba lo que es la recolección de la siembra, ¿no? Esta se dividía en dos zonas principales, ¿no? En el Bajo Egipto o Delta, llamado también llano o pantanoso, en el Bajo Egipto que tenemos aquí, y el otro en el Alto Egipto o Valle, que tenemos aquí, ¿ok? Entonces la influencia económica del Nilo es esta, ¿no? Como podemos apreciar. Se dice que para una civilización agrícola como la egipcia, el Nilo era de vital importancia, además que era utilizado como vía de comunicación, ya que el historiador griego Heródoto, en el siglo V a.C., afirmaba lo siguiente. Él decía que Egipto era un don
o era un regalo del Nilo. Aquí podemos observar con más precisión, como ya les mencionaba, toda esta parte de verde. Toda esta parte era la que se inundaba y se convertía finalmente en un valle. Toda esta parte. Aquí tenemos el Alto Egipto y el Bajo Egipto, ¿no? O que nos sido aquí también el delta del Niño y el desierto. Es preciso mencionar que sin este río el territorio hubiera sido la continuación del desierto, por tanto una zona improductiva y carente de vida. Como veremos, el país de Egipto, el 90% es de desierto. Entonces solamente por eso es que el río Nilo era de suma importancia, ¿ya? Es por eso que se menciona eso. Siguiente. La evolución histórica. Vamos a ver la evolución histórica. El imperio egipcio comenzó en el año 3150 a.C. y desapareció en el año 31 a.C. Se situó en el valle del río Nilo, en África, como ya lo veníamos mencionando con anterioridad, ¿no? Los primeros grupos de egipcios eran nómadas, es decir, personas que se movían de un lugar a otro, o sea, no se quedaban, no eran sedentarios, eran nómadas, o sea, les gustaba moverse de un lugar a otro, ¿no? Según el tipo de producción que tenían. Todas las primaveras, los egipcios montaban sus campamentos a orillas del río Nilo y vivieron por allí durante todo el año. Se vivían bien y empezaron a construir casas. Pasados los años, estas casas se agruparon en ciudades y las ciudades fueron haciéndose cada vez más grandes y pasaron a llamarse estados, ¿no? Estos estados se unieron y formaron el Alto Egipto y el Bajo Egipto. Como ya los mencioné anteriormente, Egipto se divide en dos partes, ¿no? El Alto Egipto y el Bajo Egipto. El Imperio Antiguo, ¿no? Aquí vamos a ver que está conformado desde el año 3000 al año 2050 a.C. Se dice que durante esta época los egipcios construyeron las siguientes pirámides, ¿no? La de Keops, la de Kefren y la de Miserinos, ¿no? Ahí encontramos las tres pirámides, las más importantes, por así decirlo, ¿no? Además, debemos mencionar que la pirámide es una construcción de gran tamaño donde se enterraban a los faraones. ¿Ok? Egipto se extendió desde el desierto de Nubia hasta luego vemos lo que es la capital del imperio, que era Memphis, que va a ser Memphis, el imperio antiguo, su capital va a ser Memphis, y Keps y Kefen y Meserino fueron también los nombres de los tres faraones de este periodo, ¿ya? Entonces van a crear el nombre de los tres pirámides, pero también van a ser los nombres de los tres faraones, ¿ya? De este periodo. Ahí tenemos a Kefre, tenemos a Keops, tenemos a Kefre y tenemos a Miserino, ¿ok? Eso es lo que corresponde al imperio antiguo. Además, el faraón, bueno, es un gobernante egipcio considerado como hijo de Dios, ¿ya? Esa es una precisión que hay que hacer. El Imperio Medio, que abarca desde el año 2050 hasta 1700 a.C. Se dice que durante el Imperio Medio, Tebas era la capital porque estaba situada en el centro del imperio. Aquí podemos apreciar en imágenes. Aquí está Tebas, estaba en el centro, por eso es que se vuelve así. En aquellos años, el pueblo vecino de los Ixos invadió el Bajo Egipto y permaneció durante 2 siglos, ¿no? Aquí encontramos, hubo una invasión por parte de los Ixos y dice que al invadir se quedaron aquí durante 2 siglos. Entonces es importante también eso, ¿no? Y tenemos también ahora el Imperio Nuevo, el último imperio. A lo largo de estos años, las ciudades egipcias crecieron de este modo.
todos los egipcios conquistaron otros territorios y ganaron poder. En el Imperio Nuevo se van a desarrollar las siguientes fases, ¿no? Como la educación, el arte, la política, y entre sus principales gobernantes vamos a encontrar a Tutankamón, Ramsés II y Ramsés III. Continuamos. Ahora vamos a ver la organización política de la cultura egipcia. El antiguo Egipto se organizaba en dos reinos, como ya le mencioné, me venía mencionando con anterioridad, en el Alto Egipto y en el Bajo Egipto, ¿no? A partir del año 3000 a.C., se unificaron en un solo reino que tenía un gobierno monárquico, absolutista y teocrático. Aquí. Es decir, de que todo pasó a las manos de un solo gobernante, es decir, en este caso, del faraón. Monárquico, en Egipto gobernaba un único rey, absolutista, porque el faraón tenía todo el poder, y teocrático, porque el faraón era considerado un dios. Es por eso que se considera un gobierno monárquico, absolutista y teocrático, por los siguientes fundamentos. El faraón era la representación de Dios, dice, que había venido a la tierra y todo Egipto le pertenecía, como las tierras, las cosechas, el comercio, entre todo, o sea, todo era de la propiedad del faraón, ¿no? Algunas funciones del faraón eran las siguientes, ¿no? Dictaba leyes, por ejemplo, organizaba a su ejército, dirigía la vida religiosa, se encargaba de la justicia, distribuía la comida al pueblo. Esas fueron las principales funciones del faraón. Seguimos. Los funcionarios auxiliares en el gobierno. Entre ellos vamos a encontrar al faraón, al escriba real, al gran visir, al jefe de sello del Estado y al gran sacerdote. ¿Qué función cumplía? Obviamente el faraón es el eje principal, sobre él se regía todo esto, pero vamos a ver, el faraón, como ya les mencionaba con anterioridad, era la representación de Dios en la tierra, ¿no? Todo Egipto le pertenecía, ya lo mencioné anterior, las tierras, cosechas y comercio. El escriba real tenía la función de calcular los ingresos agrícolas y de inspeccionar las industrias. A diferencia del gran visir, él controlaba las provincias, era el intermediario entre las autoridades y el faraón. Luego vamos a encontrar al jefe del sello del Estado, que se encargaba de supervisar los ingresos fiscales y los gastos del Estado. Es parecido al Ministerio de Economías y Finanzas, ¿ya? Como si es que lo llevamos a la actualidad. Y finalmente encontramos al gran sacerdote, ¿no? Que presentaba al faraón como hijo descendiente de los dioses, ¿no? Esa era la función del gran sacerdote, presentar al faraón como hijo descendiente del sol. Entonces, hasta esta parte vamos a tocar lo que es la parte de la organización política. La siguiente clase estaremos viendo lo que es la organización social. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Espero hayan podido disfrutarlo y nos estaremos viendo hasta la siguiente clase.